Sí, señor. Sí, no hay problema. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están esta noche? ¿Bien? Qué bueno. Gloria al Señor. Me encanta verlos esta noche. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio conociendo al Dios verdadero. Y esta noche quiero que nos centremos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, por favor. Si le pido a usted que se dirija allí a San Juan, capítulo 1. Gloria al Señor. Y cuando lo encuentre, le pido el favor, se ponga usted sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor, por favor. Aleluya. San Juan capítulo 1, versículo 1. Gloria a Jesús nuestro Señor. Dice la palabra del Señor. Yo lo leo, usted por favor me sigue atentamente, validando que lo que estoy leyendo se encuentra en la palabra del Señor, por favor. Leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio a la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Oremos a Dios y Padre Celestial esta noche, conforme a la palabra del Señor, para que Dios nos instruya, nos guíe y nos enseñe y nos revele su hermosa palabra. Hermoso Dios y Padre, te adoramos y te exaltamos a ti sobre todas las cosas. Amantísimo Dios y Padre Celestial, hoy delante de tu presencia y delante de tu altar estamos, motivados con el único deseo y firme deseo en nuestro corazón de conocerte a ti, de verte a ti, de saber que tú eres Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te ruego, Padre bendito, que tu gracia y tu amor vengan sobre nosotros esta noche, y que tú nos instruyas y nos enseñes tu palabra. Muéstranos, oh Padre bendito, la verdad en ella, y que por medio de ella podamos ser transformados. Que tu palabra cambie nuestra mente, que tu palabra cambie y trastorne nuestra vida, y que nosotros mismos seamos transformados por medio de ella para dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de ser tus hijos, frutos dignos, Señor, de ser el pueblo escogido de Dios. Padre, hoy te alabamos y te bendecimos a ti. Yo te ruego, Señor omnipotente, que nos des tu gracia y tu favor y tu verdad.
En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Amado, por favor, tome usted asiento. El día de hoy vamos a estar analizando un poco el tema de la deidad de Dios. No me voy a quedar mucho en el tema. Vamos a ver lo que es la deidad del Padre, la deidad del Hijo, la deidad del Espíritu Santo. Ya en otra ocasión anterior analizamos la deidad del Hijo y fue un estudio muy hermoso y muy bonito en la cual profundizamos hace ya unos meses atrás. Pero hoy quiero que analicemos si Dios es Dios. ¿Y por qué Dios es Dios? ¿Y por qué adoramos a este Dios verdadero? En esencia es algo que todos nosotros debemos tener muy en claro. En esencia todos nosotros debemos saber y manifestar que conocemos a Dios, que creemos en Dios y que Él es nuestro Señor y nuestro Redentor. ¿Y por qué le llamamos Dios y por qué lo adoramos? Porque la Biblia lo reconoce como Dios. Bien, en principio quiero que analicemos este texto que leímos para mirar un poco acerca de Jesucristo nuestro Señor, y allí el apóstol Juan va a hacer varias declaraciones muy importantes acerca de lo que es el Dios que nosotros adoramos y el Dios que nosotros conocemos. En el versículo 1 dice: en el principio ya existía el Verbo. En el principio es una palabra que denota poder, no es solamente en el comienzo de las cosas, sino que es una palabra que denota el poder, la capacidad de Dios de haber creado todas las cosas, que todas las cosas fueron creadas por su poder. No simplemente fueron creadas de la nada, aparecieron de la nada o Dios las hizo aparecer de la nada. Esto no es así. Correctamente interpretando la Biblia quiere decir que todo el mundo, la creación, las cosas que vemos, fueron creadas de su poder. De su divino poder proceden todas las cosas, y usted y yo y toda la naturaleza que tenemos proceden de Dios, del poder de Dios. Y a esto se refiere Juan, también haciendo referencia al capítulo 1 de Génesis 1, versículo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo es la palabra, y la palabra que utiliza aquí Juan connota también con la filosofía griega, al querer decirles a ellos también la palabra es la creadora. Utiliza una palabra que para ellos, para la filosofía, es una palabra que se utiliza como el inicio de todas las cosas, la creación de todas las cosas. Así que aquí el apóstol también les está hablando al mundo filosófico de la época y les está diciendo: el principio de todas las cosas, la creación de todas las cosas es el Verbo de Dios. Es la palabra de Dios la que ha creado todas las cosas. Y este verbo, dice la palabra, era con Dios. En la Reina Valera aparece la palabra era, pero en la Reina Valera revisada aparece la palabra estaba. Quiere decir, y el verbo estaba con Dios. Esa palabra estaba o era, quiere decir que cohabitaban en una perfecta armonía. Cohabitaban el Hijo y el Espíritu Santo de Dios en una perfecta armonía. Y dice que el Verbo era Dios. Y aquí como tal en esencia no está refiriendo aún a Jesús, o sea, no está apuntando todavía a Jesús. Simplemente está diciendo de manera muy profunda que la palabra de Dios es igual a Dios mismo. ¿Sí? Más adelante él va a hacer esta aclaración. Pero dice el verso 2: Él estaba o Él existía en el principio con Dios, en el principio de todas las cosas, la misma palabra. Verso 3, todas las cosas fueron hechas, y al decir hechas quiere decir acabadas o terminadas. Todo Dios lo hizo, lo acabó, lo terminó con el poder de su palabra. Por medio de Él y sin Él, nada de lo que ha sido pudo haber sido hecho o terminado. Verso 4, en Él estaba o existía la vida, y esta vida debemos entenderla nosotros como la vida que habita en Dios o la vida que procede de Dios. Para nosotros esta vida fue mostrada a través de Jesucristo. Jesús nos mostró la vida que eterna de Dios en nosotros. Es esta vida que habita
Es la misma vida que Dios tiene en sí mismo. Es la vida que Dios le dio al Hijo, a su Hijo encarnado, y la vida que Jesucristo nos reveló, nos mostró y nos dio a nosotros. Es esta vida eterna. Es la existencia eterna del Dios mismo. Juan capítulo 5, versículo 26, va a hacer esta referencia al apóstol Juan, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Así que esta vida es de Él mismo, le pertenece a Dios, y Dios nos comunicó su vida eterna a nosotros, nos dio su vida eterna a nosotros. Esta es la vida que Dios nos concedió en Él, al creer en Él. La vida era la luz de los hombres, y dice el verso 5 que la luz resplandeció. Esa palabra resplandeció quiere decir que brilla, o quiere decir también aquella luz que se mostró, que se manifestó, que se dejó ver. Y ya vamos nosotros, ahora teniendo la Biblia, el Nuevo Testamento, vamos entendiendo también que no solamente que se mostró a los hombres aquella luz que quita la ceguera del ser humano. Esta luz resplandece o brilla en las tinieblas, o se muestra en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, no la dominaron. Y lo que el apóstol quiere decir allí es que no se aferraron a ella, no se cogieron, no se asieron de la palabra de Dios, de la luz de Cristo. Ellos vieron a Jesucristo, ellos vieron al Hijo de Dios, al unigénito del Padre, ellos vieron la vida eterna encarnada en Jesucristo, pero nunca se aferraron a ella, nunca se aferraron a Jesucristo de Nazaret. Esto sucedió también con sus hermanos. Mientras Jesucristo estuvo en vida, sus hermanos no creyeron en Él. Estoy hablando de sus hermanos en carne. Ellos no creyeron en Él. Ellos todavía no habían entendido que Jesús era la vida, que Jesús era la luz que alumbraba a los hombres. Ellos todavía no habían entendido que en Jesús existía más bien la vida eterna. Pero después de que Jesús se entrega en sacrificio por todos nosotros, hay un cambio en sus hermanos. Tanto así que el libro de los Hechos ya va a manifestar que estaban en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo. Estaban ¿quiénes? Los apóstoles, María, la madre de Jesús, y sus hermanos y las otras mujeres, y 120 personas en total. El punto es aquí que ya sus hermanos, después de ver el sacrificio de Jesús, ellos comprendieron, ellos entendieron. Y a diferencia del resto del mundo judío, a diferencia del resto del mundo israelita, ellos sí vieron y se aferraron de la vida eterna. Los judíos vieron y no tomaron la vida para ellos. Los judíos vieron y nunca quisieron comprender, nunca quisieron abrir sus ojos ante esa luz. Porque yo me pregunto una cosa: si apagáramos todas las luces en este lugar, la oscuridad completa llenaría este sitio, amén. En el momento en que prendemos, básicamente la oscuridad se disipa ante la luz que irradian los bombillos o las farolas. Pero lo curioso que el apóstol Juan menciona aquí es que aunque la luz estaba en el mundo, la oscuridad que había en la gente, o más bien las personas, por la oscuridad que habían en ellos, no se aferraron a la luz, no se aferraron a Cristo, no se acercaron a Él, nunca lo hicieron. Nunca quisieron ver y entender que Jesús era el Hijo de Dios. Sus hermanos de carne lo lograron comprender. A ellos esa luz les fue mostrada, a ellos esa luz les fue manifestada, y sus ojos fueron abiertos. Sus ojos entendieron, su mente entendió que Jesús era el Hijo de Dios, al punto que tenemos la epístola de Santiago, escrita por Jacobo, hermano de Jesús, al que también en la época le llamaron Santiago, y la epístola de Judas, o también propiamente dicho la epístola de Judá, que es hermano de Jesús también.
Ellos ya comprendieron y sus ojos fueron abiertos y su mente vio la luz de Cristo y comprendieron que Jesús era la luz que resplandecía en el mundo. Ellos entendieron. Nosotros también, que somos alumbrados con la luz de Cristo, debemos asirnos de la verdad, aferrarnos a la verdad y no soltarnos de ella. ¿De qué manera entonces nosotros nos aferramos a la vida eterna que Dios nos dio? A través de costumbres, a través de ritos, a través de una homilía, a través de qué nos acercamos, a través de una liturgia, a través de unos cánticos. Nos aferramos a Cristo a través de conocerlo a Él, a través del estudio de su palabra. Nos aferramos a Cristo a través de conocerlo a Él. Entre más conozcas a Cristo, más te aferrarás de Él. Entre más conozcas a Cristo, más lo reconocerás a Él como el Salvador de la vida. Entre más conozcas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador y como aquel que perdona tus pecados, más te agarrarás de Él, te aferrarás más fuerte de Jesús para nunca soltarte. No entendamos por esto que la salvación depende de qué tan fuerte me agarre yo de Él, ¿no? Sino más bien, como dice el libro de los Salmos, te he conocido en la Escritura y me he enamorado de tu palabra. Eso es aferrarnos a la palabra del Señor. Y bueno, en estos versículos 6 en adelante, el apóstol Juan intenta volver a explicar lo mismo. Dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios, o bueno, aquí no, cuyo nombre era Juan. Este vino como testimonio, como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Y aquí sí empieza a decir, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Así que está diciendo, Juan va a testificar de quién es esa luz que alumbró a los hombres. Dice el verso 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. Aquí ya está volviendo a repasar sus puntos, sus pasos, y está diciendo, la luz alumbra a todo ser humano. El evangelio de Dios se ha acercado. Versículo 10, Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. El mundo no le conoció. Verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Que enfrente ellos no percibieron la luz, simplemente porque ellos no le quisieron ¿qué? Aceptar, simplemente porque ellos no le quisieron reconocer, simplemente porque ellos no le recibieron. Su corazón nunca se abrió para recibir a Jesús. Verso 12 dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho o el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que su nombre no nacieron de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. El verbo, la palabra, se hizo carne. La Reina Valera dice, fue hecho carne. Pero la intención del apóstol al utilizar esta palabra es querer decir, Él se hizo carne, Él se quiso hacer carne por nosotros, Él se quiso humanar, Él vino en forma de humano por nosotros. Y habitó, ya vimos también esa palabra, quiere decir extender su tienda. Aquel que toma su trasteo y se muda a un nuevo lugar, ese es el Dios que conocemos, ese es Jesús, esa es la obra del Espíritu Santo. Su habitación Él la toma y la establece en nuestras vidas. Por eso Pablo ya en Corinto va a decir, a la iglesia de Corinto les va a decir, ustedes son el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, queriendo decir, ustedes son la habitación de Dios. Esto es lo que Juan también está diciendo acá, que Él habitó entre nosotros, es decir, Él tomó su tienda, es lo que quiere decir esa palabra, y la estableció en nosotros. Él formó su tabernáculo en nosotros. Porque entendamos esto, el profeta dice, Dios no habita en casa hecha por manos humanas, entendiendo que desde el principio que Dios empezó a establecer un lugar en el cual su presencia iba a habitar, no era una casa, ¿era qué? Era un tabernáculo, era una tienda, era un camping, por decirlo en palabras más modernas.
Esa tienda, ese tabernáculo era donde Dios había establecido por mano de Moisés que Él habitaría en ese lugar. Porque a la final el templo que David empezó a edificar y que terminó Salomón fue un propósito de David. Él quiso edificar un templo. No tanto fue un mandato de Dios, sino que él quiso edificar un templo. ¿Sí? Pero el tabernáculo sí fue una orden de Dios directa para Moisés, en donde él iba a habitar. Haciendo referencia a eso, el apóstol Juan está diciendo aquí, él tomó ese tabernáculo y lo estableció en nuestras vidas y él habitó con nosotros. Esa presencia de Dios habita con nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, el único del Padre. Esa gloria es el honor, es el renombre, es el poderío de Dios el que nosotros podemos reconocer, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, tiene un rango más elevado que yo, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fue dada por medio de ¿quién? Eso es lo que está allí en el verso 17. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y aquí el apóstol Juan ya declara de quién está hablando. Aquí ya él establece ya de primer plano. El verbo de Dios es Jesús, el Hijo de Dios. La luz es Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús es el Mesías. Al utilizar la palabra con la cual describe a Jesús, la utiliza la que significa el Mesías de Dios. Y nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios. Y al utilizar también esa referencia, porque es que el apóstol Juan fue muy intencional en su manera de escribir y de enseñar y de hablar de quién era Jesús. Y al hablar aquí de el unigénito Dios, no está diciendo que Dios fuera encarnado como muchos dicen, o sea que Dios es un mero hombre o que Jesús es un hombre común y corriente. Tampoco quiere decir que, y no deberíamos ninguno de nosotros afirmar que Dios fue engendrado, porque Dios no fue engendrado. Jesucristo como Hijo de Dios, Él no fue engendrado. Él es el creador de todas las cosas. Él no fue engendrado. Jesús como hombre sí nació de una mujer. ¿De acuerdo? Jesús como hombre sí nació de una mujer. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, el eterno Dios viviente, Él no fue engendrado. No es correcto decir que María es la madre de Dios. ¿De acuerdo? ¿Por qué no es correcto decir eso? ¿Cómo? Porque Dios ha existido desde siempre, desde la infinidad de los siglos y hasta la infinidad de los siglos, Dios ha existido y existirá por siempre. María no es la madre de Dios. María engendró un hijo al cual llamaron Jesús. ¿De acuerdo? Pero a Dios nadie le engendró, nadie. Pero es que como aquí dice el el unigénito Dios, pretendiendo decir que Dios fue engendrado. No, eso no es lo que quiere decir esa palabra. Sí, lo que pretende decir o lo que quiere connotar acá es que es un solo Dios como una singularidad o un Dios único y verdadero. Era lo que Juan quería decir en esa frase. El unigénito Dios es el Dios único y verdadero. No hay más dioses que se puedan igualar al Dios verdadero. Hay más dioses que la gente idolatra, hay más dioses que la gente venera, pero el único Dios verdadero es este Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De hecho, la Reina Valera no utiliza la palabra Dios, sino utiliza la palabra Hijo, ¿verdad? Me perdí, perdónenme, discúlpenme. Versículo 17.
Versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, amén, que está en el seno del Padre. Y tal vez de esta forma el apóstol Juan quiere expresar una completa unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Y qué hermosa palabra más bien para connotar esto, esa mayor intimidad que existe entre Dios Padre y Dios Hijo, estar en el seno del Padre. ¿Quién más pudiera estar en el seno del Padre sino su propio Hijo? Sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo cual tampoco es válido afirmar que Jesús que se muestra como el Padre y que se muestra como el Espíritu Santo. Aquí está hablando de dos personas, versículo 18, y el uno está en el seno del otro. El Hijo está en el seno del Padre, y esto es una expresión muy bonita y muy hermosa que habla también del amor de Dios, que habla también de su intimidad y de la relación del uno con el otro. Y esta expresión es de lo que dice Juan 1:1, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. De esa manera Juan quiere explicarlo, el Verbo estaba con Dios. ¿Estaba cómo? En su seno, estaba en completo amor, estaba en completa intimidad, estaban ellos dos allí. Y la última frase del versículo 18, Él lo ha dado a conocer. ¿Y quién más podría dar a conocer al Padre? ¿Y quién más podría dar a conocer al Hijo sino el propio Dios verdadero? La palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios que discierne todas las cosas, Él es quien conoce la profundidad de Dios. Amén. Así que nosotros no podemos pretender conocer a Dios en su máxima expresión. No podemos pretender conocer a Dios como tal y como Él es. En este momento no. Algo conocemos de Dios, algo vemos de su naturaleza, algo vemos de ese Dios poderoso. Y su amor Él se nos ha mostrado, en su paciencia Él se nos ha mostrado, en su gracia y en su misericordia Él se nos ha mostrado. Pero es algo muy pequeño. El conocimiento total de Dios vendrá en otro tiempo. Pero Él, que se conoce a sí mismo, Él entrega el conocimiento a los hombres. Es decir, el Padre es el que muestra al Hijo, el Espíritu Santo es el que da testimonio del Hijo, y el Hijo es el que da testimonio del Padre, y el Hijo fue quien envió al Espíritu Santo junto con el Padre. Así que esto es un trabajo completamente armonioso entre ellos tres. Pero pasando de esto, quiero que hablemos un poco acerca de que el Padre, Dios el Padre, es también Dios. ¿Cómo podemos nosotros definir a través de la palabra de Dios que el Padre es Dios? Que Dios el Padre es en realidad Dios. Y de que no estamos adorando a algo que no conocemos y algo que no entendemos. ¿Quién me puede mostrar por la Biblia algún versículo en la Biblia que hable de que Dios el Padre es Dios? ¿Aló? Juan 1:18. ¿Ese versículo? Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, sí, muestra algo del Señor. Vamos a ver unos cuantos versos pretendiendo mostrar algo de esto. En principio, conocer a Dios totalmente no lo podemos saber. Salmos capítulo 145, por favor. Salmo capítulo 145, el versículo 3. Salmo 145, versículo 3 dice así: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué quiere decir? Que la grandeza de Dios, el Padre, no la podemos entender, no la podemos comprender.
comprender en su vida. Salmo 147, versículo 5 dice: grande es nuestro Dios y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Dios conoce todas las cosas, aun las que nosotros desconocemos. Así que ese es el Dios al que nosotros adoramos. Es un Dios infinito, es un Dios cuyo conocimiento no logramos comprender. Es un Dios infinitamente sabio, como dice la Escritura también. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. Amén. Dice así la Escritura: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. El Espíritu, ¿quién puede conocer a Dios el Padre? Únicamente su Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros algo alcanzaremos a comprender. Romanos capítulo 11, versículo 33, un poquito atrás. Romanos 11, 33. ¿Qué dice? Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables, nosotros nunca podremos recorrer las sendas del conocimiento de Dios, todas las sendas del conocimiento de Dios. Aún así, Dios se nos revele a nosotros, nuestra mente no alcanzaría completamente a recorrer toda la profundidad de lo que es Dios y toda la grandeza de lo que es Dios. Así que ese es el Dios al que nosotros adoramos. Es un Dios infinitamente grande, es un Dios infinitamente poderoso, y hay una forma en la que podemos conocer algo de este Dios poderoso. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 8: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es la forma que Dios nos ha permitido conocerle? Es a través del amor. El que ama y el que practica el amor y el que practica el amor de Dios va conociendo a Dios. Y el que escudriña la Escritura también va conociendo a Dios el Padre. Él es Dios, Él es el Dios eterno, Él es el Dios sublime, santo, grande y poderoso. Bien, de acuerdo con Juan, esa información o esa afirmación más bien es muy importante, el conocer a Dios a través de su amor. Aunque muchos traten de refutar también la divinidad de Jesús, diciendo que aquí en el capítulo 1 de Juan, versículo 6, no se refiere a Dios, de que Él es Dios. No podríamos entenderlo de otra manera. Haciendo memoria, Tomás, cuando Jesucristo se mostró a Tomás, Tomás tuvo una referencia para hablar de Jesús. Eso está en Juan capítulo 18. Vaya por favor allá, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18. No, discúlpeme, no es el capítulo 18, es el capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 28. Jesús entra donde están sus apóstoles, sus discípulos, se les muestra y les dice: paz a ustedes. La primera vez no estaba Tomás, la segunda sí. Tomás se le acerca y cuando lo ve y pone su mano sobre las heridas de Jesús, ya Tomás reconoce su incredulidad y le dice en el versículo 18, le dice: Señor mío y Dios mío. Ahí hay algo implícito entre los dos. Primero, Tomás está reconociendo que Jesús es el Señor. Es el Señor. La palabra que se utiliza acá es kurios en el griego. Y esa palabra quiere decir el Señor aún por encima del emperador romano. Jesucristo es Señor por encima de toda autoridad y de toda persona. Y no solamente le reconoce como Señor de todo, sino que le reconoce también como Dios, el creador del universo. Y le dice Señor y Dios. Esa es una gran afirmación de Juan, ¿no cree usted? Jesús
es Señor y es Dios. Pero mire que Jesús también está siendo partícipe de lo que Tomás está diciendo. Porque ¿qué le respondió Jesús? ¿Jesús acaso le dijo, no me digas así? Jesús le dijo, no me llames Señor. Jesús le dijo, no me llames Dios. ¿Qué quiere decir? Que Jesús aceptó esos dos apelativos que le daba a Tomás. Jesús estaba de acuerdo con que Él era Dios y con que Él era el Señor de todo. ¿Verdad? Salimos un poco del tema de reconocer que Jesús es parte del Hijo, es parte del Padre también, para reconocer que Jesús es Dios en su esencia y en su naturaleza. Y aquí el mismo Jesús lo está reconociendo. ¿Sí? Aun cuando el joven rico le dijo, maestro bueno, Jesús le dijo, solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Él estaba reconociéndose como Dios y como Señor. Jesucristo mismo estaba estableciendo que Él era Dios. Amén. Y si no fuera así, estaría contradiciendo la Escritura para aquellos que afirman que Jesús no es Dios. Para aquellos que afirman que Jesucristo no pudo, que Dios no pudo encarnarse en un hombre. Aquí Jesucristo también... me explico. Al reconocer Jesús que Él era Dios, está haciendo consonante con toda la Escritura también. Isaías en el capítulo 44, en el versículo 6 va a decir, así dice el Señor y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo último, y fuera de mí no hay ¿qué? No hay Dios. ¿Y quién está hablando aquí? Está hablando el Padre está diciendo, no hay Dios, no hay otro Dios. Y Jesucristo está reconociendo, el Padre y yo somos Dios. Juan está diciendo en estas palabras, en esta escritura, Jesucristo y el Padre uno son y los dos son Dios. Para aquellos que afirman que Jesucristo no es Dios. Y con esto quiero trasladarme también ahora sí, Juan capítulo 18, versículos 5, 6, 7 y 8 dice así. Jesucristo les preguntó en el versículo 4, ¿a quién están buscando? En el versículo 5 dice, a Jesús Nazareno le respondieron. Él les dijo, yo soy, y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando Él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Entonces Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, dijeron. Y Jesús volvió y les respondió, ya les he dicho que yo soy. Esa tremenda palabra de decir yo soy, ellos sabían a quién se estaba refiriendo, porque Él estaba hablando con judíos, Él estaba hablando con esas personas, y al referirse como el yo soy, ellos entendían que el yo soy el que se había manifestado en la zarza ardiendo. Ellos entendían quién les estaba hablando, por eso retrocedieron y cayeron a tierra. Porque en ese momento, aunque tenían una misión, aunque tenían una tarea que hacer, ellos entendieron, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es al que vamos a aprender. El Dios que ha sido eterno, el que ha existido desde siempre, es al que nosotros vamos a arrestar y vamos a llevar ante el concilio. Esa afirmación de Jesucristo, el yo soy, no pudieron soportar. Esa afirmación por la cual Él decía, yo soy el Dios poderoso, el Dios de sus padres, yo soy el Dios, ese soy yo. Era lo que Jesucristo estaba reconociendo en ese momento. Yo me imagino sus piernas temblando, yo me imagino su mente titubeando, yo me imagino esa perturbación en su mente, en su corazón. Pero ¿cómo así? ¿El Dios de mis padres está aquí enfrente a mí?
¿Ese Dios al cual nosotros adoramos está aquí a frente mío? Sí, señores, sí, hermanos y hermanas. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que nosotros adoramos. Es el mismo Dios al cual nosotros servimos por medio de la Escritura. Es el mismo Señor que se nos ha mostrado. Colosenses lo va a decir de una manera espectacular. El apóstol Pablo allá dice: Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominio o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él ha existido antes que todas las cosas. En Él todas las cosas, y en Él todas las cosas pertenecen. Gloria al Señor. Jesucristo es nuestro Dios al cual adoramos. Y la Biblia se encarga de hablar de Jesucristo específicamente desde el principio hasta el final de sus escritos. Toda la Biblia acerca de Jesucristo. Es hermoso ver en el tabernáculo, el pan de la propiciación muestra a Jesucristo. Él es el único pan de vida. Es hermoso ver cómo en el tabernáculo aquel utensilio que utilizaban para lavarse las manos, para purificarse, mostraba también a Jesús. Yo soy el agua viva, aquel agua que los purifica, aquel agua que los santifica. Yo soy, dijo Jesús. Es impresionante ver cómo en el tabernáculo estaba el altar del sacrificio, y entendemos que Él mismo es el sacrificio para Dios. Y aquel cordero sin mancha, aquel cordero sin defecto alguno que era sacrificado sobre el altar del sacrificio, también habla de Jesucristo. Y al mirar el arca del pacto, la misma arca del pacto es Jesús nuestro Señor. Él es el pacto que el Padre estableció entre Él y los hombres. Y lo que estaba dentro del arca, ¿qué era lo que habían metido en el arca? ¿Qué habían metido en el arca? Las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Esas tres cosas hablan de Jesús. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria se había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Y aquí quiero meter otro versículo que dice: aún Satanás mismo cree y tiembla. El mismo Satanás cree y tiembla. No se está contradiciendo la Biblia. Sigamos adelante. Versículo 17. Porque todavía no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo, sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Quiénes reciben, según Romanos capítulo 8, quiénes reciben el Espíritu Santo de Dios? ¿Quiénes? Sus hijos. Los hijos de Dios son los que reciben el Espíritu de Dios. Y en ellos todavía no. Sigamos adelante. Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Sí, aquí vuelve y menciona solamente bautizarse en el nombre de Jesús, pero es que está mencionando las artes mágicas. Es que no es por bautizarse en las artes mágicas, es por bautizarse por Jesús de Nazaret. ¿Sí? Haciendo alusión pues a que nos debemos bautizar solamente en el nombre de Jesús. Ya sabe usted a qué me estoy refiriendo. No, eso no es lo que está mostrando la Escritura. La Escritura está mostrando que, a diferencia de las artes mágicas, hay un bautismo en Jesús que sí debemos seguir. ¿De acuerdo? Sigamos adelante. Versículo 17.
Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor por esto. Las personas que iban siendo salvas iban recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Ahora sí. Pero sucede en el verso 18, cuando Simón vio que les quedaba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció. ¿Su mente había sido transformada? No, todavía no. ¿Su corazón todas las mismas inclinaciones? ¿Cuáles inclinaciones? A la magia, a la fama, a la fortuna. Sigamos adelante. Y les ofreció dinero y les dijo, verso 19, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien imponga las manos, mis manos, reciba el Espíritu Santo. ¡Ay, cosa tremenda este Señor! Dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 5 y 7. Ya voy a terminar. Teniendo apariencia de... ¿Lo buscó en su Biblia? Amén, gracias hermano. Segunda de Timoteo 3, 5 al 7. Teniendo apariencia de piedad, de religión, de una vida religiosa, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llevar el pleno conocimiento de la verdad. Evita a aquellos tales que la intención de su corazón es mala. Evita a aquellos que la intención de su corazón es perversa. Aquellas personas solamente tienen la intención de meterse en las casas y llevarse a las mujercitas, a las doncellas, a las mujeres más jóvenes, engañándolas con pasiones y engañándolas con sutilezas. Ellas también estaban intentando conocer, pero ¿qué dice el versículo 7? Que siempre están aprendiendo. Ay, quieren conocer aquí, quieren conocer allá, quieren picar de esta doctrina, quieren picar de aquella otra, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad, el conocimiento de la Escritura, la palabra de Dios. ¿Por qué eran engañadas ellas por este tipo de falsos maestros? Porque Pablo también va a alumbrar aquí en segunda de Timoteo los falsos maestros. ¿Por qué? Porque se dejaban seducir en sus pasiones y en el deseo de su mente de simplemente conocer y conocer y conocer y conocer y conocer y conocer. Pero nunca se dedicaron a retener la luz que les había sido alumbrada. Nunca se han detenido a retener a Jesús, nunca se han detenido a conocer a Cristo, nunca se han detenido a conocer a aquel que dio su vida, nunca se han detenido a conocer al único Dios que entregó su vida, que se entregó en una cruz y que se ofreció como sacrificio por todos nosotros. Nunca se dieron el tiempo de conocer a Cristo. Yo le invito, amada iglesia, conozcan a Cristo a través de la Escritura. Busquen e indaguen en la palabra de Dios. Ubiquen a Cristo. Si sus ojos ven al Hijo de Dios en la Escritura, si su mente comprende al Hijo de Dios en la Escritura, usted estará aferrándose al Hijo de Dios. No sea como aquellos samaritanos que prontamente creían en artes mágicas como diciendo fueran de Dios. No crean tan apresuradamente lo que muchos pastores andan predicando a diestra y a siniestra por las redes, por YouTube, por televisión, por la radio, que predican falsamente de un Cristo que no es, que predican un falso evangelio. El evangelio de Cristo muestra a Jesucristo. El evangelio de Jesús de Nazaret es el evangelio verdadero. El evangelio debe mostrar a Jesús crucificado en la cruz del Calvario. El evangelio verdadero debe mostrar a Cristo entregando su vida por causa nuestra. El evangelio verdadero, el evangelio que fue anunciado desde tiempos inmemorables, muestra a Cristo entregando su vida por nosotros, a nadie más. Voy a decir algo y suena fuerte, pero es verdad. Ni el Padre ni el Espíritu Santo entregaron su vida por nosotros.
Fue Jesús, el Hijo de Dios, el que entregó su vida por nosotros. Sí, los tres están inmersos en el plan de salvación. Los tres están diseñando, trabajando e hicieron el plan de salvación y lo ejecutaron en nuestras vidas. Pero aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario fue Jesús de Nazaret. Fue Él, el Hijo de Dios. Así que el Evangelio verdadero predica a Cristo. Predica a nadie más. Primera de Corintios, capítulo 15, los primeros versículos van a decir eso. Ese es el contexto no, sino la síntesis del Evangelio. Es el Cristo humanado, el Dios hecho carne. Vivió perfecto, se entregó en la cruz, sin mancha, sin pecado, entregó su vida por todos nosotros, murió en la cruz, pagando nuestro pecado, pagando nuestra culpa, nuestra deuda, fue sepultado y al tercer día fue levantado de entre los muertos y glorificado a la diestra del Padre. Ese es el Evangelio verdadero, ningún otro. Ningún otro. Ese es el Evangelio que nosotros debemos seguir. Ahí es donde nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús. Sigamos adelante. Iba en el capítulo 8 de Hechos, versículo 19, muchas gracias. Versículo 20 al 23 para terminar. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Suerte en la aplicación del Evangelio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo intentó comprar Simón el poder de Dios? Con dinero. Yo quiero preguntarte a ti que me escuchas, que me ves, ¿y cómo pretendes comprarlo tú? ¿Cómo pretendes comprar el poder de Dios? ¿Cómo pretendes adquirir el poder de Dios? Alguien que me conteste, por favor. ¿Cómo pretendes tú adquirir o comprar el poder de Dios? Simón lo hizo con dinero, ¿tú con qué lo harás? ¿Sí? No hay otra forma. El Evangelio, por eso Jesucristo lo dijo, no es ni comida ni bebida. El Evangelio de Dios no es dinero. El Evangelio de Dios no son ritos, no son rituales, no es liturgia. Pretendemos comprar el poder de Dios a través de ¿qué? ¿De ayunos? ¿De ofrendas? ¿De diezmos? ¿De qué? El Evangelio de Dios no lo compramos con nada. El poder de Dios no lo compraremos nunca con nada. El poder de Dios no lo adquiriremos en nuestras propias fuerzas. No hay nada que nosotros podamos hacer para adquirir el poder de Dios. Nada, mis amados hermanos. Simplemente nos fue dado por medio del Espíritu Santo, que fue dado por medio de Jesús, el Hijo de Dios, que fue entregado por medio del Padre. El poder de Dios, la gracia de Dios, la salvación, el poder del Espíritu Santo, su gloria, su bendición, la salvación, la santificación, la justificación del pecado, la remisión de nuestros pecados, todo fue entregado solamente por gracia. Su bendita y gloriosa palabra fue entregada solamente por gracia. Tú no tienes que hacer nada para recibir el poder de Dios. Ya está en ti, Dios ya te lo dio. Ahora lo que tú sí tienes que hacer es orar.
Estudiar la palabra, orar, estudiar la palabra. Como les digo, esto me muestra mi corazón. Esto me muestra la intención de mi corazón. Pedro le dijo, ¿dónde está? Versículo 20, porque pensaste obtener el poder de Dios. No, el poder de Dios no se obtiene. El poder de Dios se recibe. Se recibe. Más adelante Pedro le dice, porque tu corazón no es, ¿qué? Recto. Y yo vuelvo y me siento y analizo. Es que en serio, o sea, no me malinterpreten, por favor. No me vayan a malinterpretar. Es que esto fue una tremenda bofetada para mí, particularmente para mí, al estudiarlo. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro corazón sea recto? ¿Qué haremos nosotros para que nuestro corazón sea recto? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Estás seguro de eso, hermano Jonathan? Hermano Jonathan dice que nada. ¿Cuántos están de acuerdo con esa afirmación? ¿Sí? ¿Qué puedes hacer tú para que tu corazón sea recto? Sí, amén. ¿Y eso nos es dado? ¿Hay algo que yo pueda hacer para enderezar mi camino? ¿Yo? Nada. ¿Hay algo que yo pueda hacer para obtener el poder de Dios? ¿Yo? Nada. Si no fuera dado por Dios, si no me fuera concedido por Él. Ojo con nuestros pensamientos. Ojo con las intenciones de nuestro corazón. Dijo Salomón, porque de él mana la vida. Ojo con nuestro corazón, ojo con nuestros pensamientos. Que no seamos como ese pueblo samario que era crédulo, creía de todo y no discernía nada. No seamos como aquel Simón que pretendía comprar el poder de Dios. Y el apóstol le dijo, por tanto arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Vuelvo a preguntar entonces, ¿Simón era salvo? Señor, hasta ese momento. Gloria al Señor. Amén. Amados hermanos, aquí pretendo terminar entonces de analizar un poco el tema. Ya seguiremos con otro tema otra vez. Oremos a Dios, amén. Gloria al Señor. Amén. Hermoso Dios y Padre, te damos a ti, Jesús, la gloria, la honra y la alabanza. Señor, gracias por tu infinita bondad, por tu infinita gracia. Señor, gracias porque nos enseñas que tu amor es grande. Señor, gracias porque
Solamente a ti te alabamos y te exaltamos. Oh Dios del cielo, Dios de la tierra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra mente que continuamente se desvía. Ayúdanos en las intenciones de nuestro corazón que continuamente también se desvían. Ayúdanos a conocerte a ti, Señor, por favor. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Ten misericordia, Señor, y cambia las intenciones de nuestro corazón. Permítenos tener un corazón limpio delante de ti. Permítenos renovar nuestra mente por medio de tu palabra. Oh Señor, perdónanos. Te pedimos perdón, oh Dios, si hasta el momento las intenciones de mi corazón han sido equívocas. Si hasta el momento la intención y el camino de mi corazón ha sido torcido, Señor, perdónanos. Perdóname, Señor, si los pensamientos de mi mente han buscado más mi fama y mi fortuna, han buscado más mi gloria y han buscado más mi exaltación y han buscado más mi alabanza. Perdónanos, oh Dios, perdóname, Señor. Si hasta aquí el que ha sido glorificado en mi vida he sido yo mismo y mis glorias y mis méritos y mis hazañas y mis objetivos. Señor, glorificado en nuestros caminos, en nuestros pensamientos, en las intenciones. Perdónanos, Señor, porque de continuo, Señor, cometemos mal contra ti. Perdónanos, Señor, porque tú siendo santo y verdadero, mi corazón se desvía. Perdóname, Señor, porque viendo el sacrificio de Jesús en la cruz, cada cual nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Perdóname, Señor, y permíteme que la intención de mi corazón sea perdonada y que tu palabra haga sendas derechas para mis caminos, para mis pies. Y que tu palabra cambie y transforme mi mente y mi pensamiento. Ayúdame, Señor, que quiero conocerte a ti. Ayúdame, Señor, porque solo pretendo mostrar el acto a las personas. Ayuda nuestra fe. Ayuda nuestra fe, Señor. Te damos gracias, oh Padre omnipotente. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.